Es al revés. Comunicación, redes, política, periodismo. Es al revés. Un podcast original de Radio 10. Con Mariana Moyano. Ay, mamita querida, lo que fueron estos días para Netflix en Twitter. Estaban re enojados los usuarios tuiteros. ¿Viste algo vos? La cuenta Che Netflix, que es como la parte simpática en redes sociales de la operadora de películas, ya no era tan simpática. Los carajearon sin parar. ¿Por qué? Bueno, básicamente por la decisión que tomó Netflix de que a partir de ahora no podrás compartir las contraseñas en diferentes hogares. Esto obviamente que generó algunas pérdidas de suscriptores. De hecho, el hashtag pasó a ser Chau Netflix en lugar de la cuenta Che Netflix. Y veremos en un mes o en un par de meses si efectivamente la campaña dio resultado. De todas maneras, sería importante detenernos un poquito y ya que se habla de Netflix, hablar de Netflix y ver cómo está la empresa. ¿Y sabés qué más? ¿Qué es la empresa Netflix? Es al revés. Los malos pronósticos sobre cómo le iba a ir a Netflix este año se cumplieron, pero no del todo. A partir de abril, la empresa empezó a tambalear. De hecho, reconoció que había perdido 200.000 suscriptores en el primer trimestre del año y que esperaba perder 2 millones en el segundo. Hollywood por un lado y Wall Street por el otro esperaban a ver qué había pasado con esta mega empresa. De todas maneras, lo que se comenta en la industria es que Netflix llegó a su techo, por un fenómeno o por el otro. Es más, algunos dicen que el fenómeno de la transmisión de películas por streaming es lo que llegó a su techo. Habrá que ver, me parece un poco exagerado. De todas maneras, lo que se vio estos días, que en toda la industria que hubo un crecimiento del 3%, la plataforma Netflix fue la que lideró el fenómeno del crecimiento. De todas maneras, perdió, como decíamos, 1 millón de suscriptores entre abril y junio. Pero eso es la mitad de lo previsto. Es más, mientras pasaba eso, la compañía vio crecer sus ingresos un 9% y pasó entonces a ganar 7.900 millones de dólares. Unos beneficios que habrían sido incluso mayores si no hubiera la catástrofe monetaria que hay en el mundo. Es decir, que la mayor caída de clientes en la historia de la compañía no le impidió ganar más. Netflix viene en los últimos meses ajustando su modelo de negocio en varias situaciones. La incertidumbre económica en el mundo obviamente que es una variable. De hecho, despidieron a 450 empleados y cambiaron el nivel de suscripción. Ahora hay una cuota más barata, pero a cambio es abierta a publicidad. Y por otro lado, y esto fue lo que generó la discusión en Argentina, se revisará el sistema que permite el uso compartido de contraseñas. Es decir, a partir de ahora, solo en una casa podrán compartirse esos perfiles. El gran tema que todavía no está discutiéndose en Argentina es la cuestión de la publicidad. Otras plataformas, como por ejemplo HBO, ofrecen ya desde hace tiempo 2 niveles de suscripción, con distintas cuotas según acepten publicidad o no. Sería un poco el modelo Spotify. La compañía hoy tiene 221 millones de suscriptores titulares, pero se cree que casi una misma cantidad es la que comparten contraseñas en lugar de registrar las cuentas como propias. Este es uno de los problemas que enfrenta Netflix. Sin embargo, hay otro menos comentado, pero que tiene que ver con un revés en lo que va referido a los contenidos. Ha logrado muy pocas nominaciones en los premios Emmy 2022 y HBO es la que viene arrasando. 140 nominaciones tuvo HBO frente a las 105 que logró Netflix. La mayoría de los estudiosos estaban anticipando una pérdida de suscriptores para el segundo trimestre para Netflix, a pesar incluso del éxito de la 4ª temporada de Stranger Things, que según la compañía es la serie más reproducida de su historia.
Los expertos, además, tal como indica el diario El País, pronostican nuevas dificultades para lo que queda del año, con suscriptores adicionales que pueden abandonar el servicio una vez finalizada la última temporada de esta serie. El temor se basa en la suposición de que Netflix, lo que decíamos antes, tocó techo en número de suscriptores, sobre todo en Estados Unidos y Canadá, y que en sus previsiones iniciales de crecimiento en el resto del mundo lo que dicen es que han sido exageradas. Algunos expertos reducen el mercado potencial total ya no de casi 900 millones de personas y clientes en todo el mundo a 400. Se ambicionaba llegar a 1.000 millones en breve. Algunos dicen que apenas va a quedar en la mitad. El camino que ha encontrado Netflix entonces es el de tener una suscripción más barata a cambio de la publicidad. Para eso se ha aliado con Microsoft y van a lanzar su oferta de suscripción más barata, pero como te decía, con publicidad. Explican que finalmente se decidieron a hacer la sociedad con Microsoft porque es una empresa que ofrece textualmente flexibilidad, innovación y una sólida protección de la privacidad de los clientes, según explicó Greg Peters, que es el director de operaciones de Netflix. Un estudio reciente de Boston Consulting Group de Estados Unidos indicó que la audiencia de las plataformas de video que incorporan anuncios se ha cuadruplicado en el último año. Y tenemos así servicios como Pluto TV, Roku, Cracky, Tubi, esto de HBO. Es decir, va a crecer un nuevo modelo dentro del nuevo modelo. Claro, el riesgo para empresas como Netflix o Disney, ¿cuál es? Que los suscriptores que ya tienen no se pasen a uno más barato. El plan sería hacer crecer su cantidad de suscriptores, no cambiarlo. Es al revés. El modelo este de la publicidad genera más de 10.000 millones de ingresos anuales para Microsoft, lo que la convierte en el cuarto jugador del negocio de la publicidad digital. Ahora, ¿vos sabés qué es Netflix? ¿sabés que tenés que pensar a Netflix como pensás a Facebook e incluso a Cambridge Analytica? ¿Lo sabías? Te voy a contar. Allá por 2006, cuando todavía Netflix era una empresa de envíos de DVD por correo, ofreció un premio de $1 millón a quien desarrollase un método para realizar predicciones sobre las clasificaciones de las películas de los usuarios mejor que el que ya tenía la empresa. Uno de los principales participantes, contrincantes, fue un desarrollador de software independiente que utilizaba el seudónimo de Simon Funk, cuyo planteamiento básico se incluyó finalmente en las propuestas de todos sus principales equipos. Funk adaptó una técnica llamada descomposición en valores singulares que condensaba las clasificaciones de las películas de los usuarios en una serie de factores o componentes, básicamente un grupo de categorías derivadas, clasificadas por importancia, como Funk explicaba en una entrada de un blog. Así, por ejemplo, una categoría podía representar las películas de acción, con películas con mucha acción en los primeros puestos y las películas lentas en los últimos puestos. Y por tanto, los usuarios a los que les gustan las películas de acción en los primeros puestos y los que prefieren las películas lentas en los últimos. Los factores que son categorías artificiales, que no son siempre como las categorías que inventarían los seres humanos. El factor más importante en el modelo inicial de Funk para Netflix lo definían los usuarios, a los que les encantaban películas como, escucha, Pearl Harbor y La experta en bodas, y que también odiaban películas como Lost in Translation y Olvídate de mí. Su modelo entonces mostraba la manera en que el aprendizaje automático puede encontrar correlaciones entre grupos de personas y grupos de películas que los propios seres humanos nunca encontrarían. El algoritmo. El planteamiento general de Funk utilizaba los 100 o 50 factores más importantes tanto para los usuarios como para las películas para predecir adecuadamente cómo clasificaría cada usuario cada película. Este método, a menudo llamado reducción de la dimensionalidad o factorización de matrices, no es nuevo.
Los investigadores de ciencia política habían demostrado que unas técnicas similares que emplean datos de votaciones nominales podían predecir los votos de los miembros del Congreso con una precisión del 90%. En psicología, el modelo llamado de los 5 grandes también se había empleado para predecir comportamientos, agrupando preguntas sobre la personalidad a las que se solía contestar de manera parecida. Aún así, el modelo de Funk, sobre lo anterior, representaba un gran avance. Permitía que la técnica funcionase bien con enormes bases de datos, incluso aquellas a las que les faltaban muchos datos, como la base de datos de Netflix, en la que un usuario normal solo puntuaba algunas películas de las miles que había en la cinemateca de la empresa. Más de una década después de que terminase el concurso del premio Netflix, los métodos basados en SVD, descomposición en valores singulares o modelos relacionados para datos implícitos, sigue siendo la herramienta que eligen muchos sitios web para predecir lo que los usuarios leeremos, veremos o compraremos. Es al revés. En 2013, los investigadores de la Universidad de Cambridge, Michael Kosinski, David Stilwell y Thor Greipel, publicaron un artículo sobre la capacidad predictiva de los datos de Facebook usando la información recogida mediante un test de personalidad en Internet. ¿Viste cuando llenás esos cuadritos para armar, por ejemplo, tu círculo de Twitter, o cómo sos, o quién te gustaría ser, o a quién te pareces? Le estás dando información a la Matrix. Su análisis inicial era casi idéntico al que se utilizó para el premio Netflix, que empleaba SVD para clasificar tanto a los usuarios como las cosas que les gustaban en 100 factores principales. El artículo mostraba que un modelo de factores realizado solo con los me gusta de los usuarios de Facebook ofrecía una precisión del 95% para distinguir entre participantes blancos y negros, del 93% para distinguir entre hombres y mujeres, y del 88% para distinguir entre hombres que se identificaban como homosexuales y los que se identificaban como heterosexuales. E incluso podía diferenciar correctamente a los republicanos de los demócratas el 85% de las veces. También era útil, aunque no tan preciso, para predecir las notas de los usuarios en el test de personalidad de los 5 grandes. A raíz de aquello, estalló una protesta generalizada. Al cabo de unas semanas, Facebook hizo que los me gusta de los usuarios fuesen privados por defecto. Kogan y Chancellor, que también eran investigadores de la Universidad de Cambridge en aquella época, empezaron a utilizar datos de Facebook para captar votantes en las elecciones como parte de una colaboración con SCL, la empresa matriz de Cambridge Analytica. Kogan invitó a Kosinski y a Stilwell a unirse a su proyecto, pero la cosa no funcionó. Supuestamente Kosinski sospechaba que Kogan y Chancellor podían haber rediseñado el modelo de me gusta de Facebook para Cambridge Analytica. Kogan lo negó y afirmó que su proyecto elabora todos nuestros modelos utilizando nuestros propios datos, recabando e utilizando nuestro propio software. Lo importante es que la precisión del modelo en cuanto a las notas de la personalidad permite comparar los resultados de Kogan con otras investigaciones. Los modelos publicados con una precisión equivalente en la predicción de la personalidad son mucho más precisos para adivinar las características demográficas y las variantes políticas. Suele decirse que el gran escándalo del consumo de datos propios en Internet fue Cambridge Analytica, que el problema es que se vendan esos datos. Mi teoría, y la digo siempre, es que en Cambridge Analytica la Matrix entregó un alfil y ahí quedamos todos tranquilos. Lo que sigue pasando y seguirá pasando es que vos a Facebook y a Netflix le diste todos los me gusta necesarios, consumiste todo lo necesario para que la empresa ya sepa cómo es tu personalidad y poder detectar entonces una cantidad enorme de comportamientos con una precisión del 90%. ¿A base de qué? A base de darle play.
Escuchaste Es al revés. Un podcast original de Radio 10. Conducido por Mariana Moyano. Si te gustó, seguimos con la opción seguir. Coordinación y producción de contenidos: Sebastián Pedrón, Marcelo Figueroa, Fernando Candellas, Martín Castillo, locución, Delfina Cianamea, Mariana González, gráfica Franco Gauna. edición, Jorge de Tesanos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Es al revés.